Imagina cubrir una joya con cientos, incluso miles de diminutas esferas de oro. Algunas tan pequeñas que apenas pueden distinguirse a simple vista. Y ahora imagina hacerlo hace más de 2500 años. Los orfebres etruscos alcanzaron tal perfección trabajando el oro que algunas de sus técnicas desconcertaron durante siglos a los joyeros modernos. Hoy, en Código Gemas, vamos a descubrir una de las joyerías más extraordinarias de la antigüedad, la joyería etrusca. Los etruscos habitaron principalmente la zona central de la península itálica, antes de la expansión definitiva de Roma. Su civilización alcanzó un enorme desarrollo entre aproximadamente los siglos 8 y 3 a.C. Mantuvieron intensas relaciones comerciales con otros pueblos del Mediterráneo y recibieron influencias griegas y orientales, pero en orfebrería desarrollaron una personalidad extraordinaria y única. Las joyas tuvieron una enorme importancia social entre los etruscos. Se utilizaron como ornamento, como símbolo de prestigio y también estuvieron estrechamente vinculadas al mundo funerario. Gracias precisamente a las tumbas etruscas se han conservado piezas excepcionales. Encontramos enormes fíbulas, pendientes, collares, brazaletes, anillos y pectorales. Y algunas de estas joyas presentan un nivel técnico verdaderamente sorprendente. Pero existe una pieza especialmente característica: la fíbula. Una fíbula era básicamente un broche utilizado para sujetar las prendas. Pero llamar simplemente broche a algunas fíbulas etruscas casi que se queda corto. Podían convertirse en auténticas obras de orfebrería. Se fabricaban en oro y podían decorarse con animales, figuras, motivos geométricos, filigrana y granulación. Una de las más extraordinarias es la célebre fíbula de la tumba Regolini Galassi del siglo VII a.C., una pieza monumental de oro cuya superficie está cubierta por una decoración increíblemente compleja. Y aquí llegamos al gran secreto de los etruscos: la granulación. La granulación consiste en aplicar diminutas esferas de metal sobre la superficie de una joya para formar dibujos y texturas. La técnica ya era conocida por otras civilizaciones, pero los etruscos alcanzaron un grado de perfección excepcional. Miles de minúsculos gránulos podían formar líneas, figuras geométricas, animales o superficies completas. Y lo verdaderamente difícil no era fabricar las pequeñas esferas. El problema era unirlas a la joya sin fundirlas. Si la temperatura era demasiado alta, desaparecía el gránulo. Si era demasiado baja, no quedaba unido. El control necesario era increíble. Y algunas granulaciones etruscas son tan finas que los gránulos pueden tener dimensiones inferiores a 1 milímetro. Estamos hablando de auténtica microorfebrería realizada hace más de 2500 años. Pero la granulación no fue su única especialidad. También dominaron extraordinariamente la filigrana. Finísimos hilos de oro se retorcían, enrollaban y soldaban para formar decoraciones extremadamente delicadas. Granulación y filigrana podían aparecer juntas en una misma pieza. Además, trabajaban el repujado, el estampado y otras técnicas de decoración del metal. Y existe otro detalle interesante. Muchas de estas joyas podían parecer muy voluminosas, pero no necesariamente contenían grandes cantidades de oro. Los orfebres utilizaban láminas muy finas y estructuras huecas. Con muy poco metal conseguían piezas visualmente espectaculares. Una demostración de habilidad técnica, pero también de economía del material.
La joyería etrusca también refleja las enormes conexiones comerciales del Mediterráneo antiguo. Encontramos influencias orientales, egipcias y posteriormente griegas. Uno de los elementos más curiosos son los escarabajos grabados. El escarabajo procedía originariamente de la tradición egipcia, pero llegó al mundo etrusco a través de las rutas mediterráneas. Los etruscos realizaron sus propias versiones y utilizaron piedras como cornalina y ágata y otras gemas para fabricar sellos y elementos de joyería. También aparecen leones, esfinges, aves y criaturas fantásticas. La joyería se convierte así en una magnífica demostración de cómo las culturas antiguas intercambiaban diseños y técnicas. A medida que Roma fue expandiéndose, las ciudades etruscas terminaron incorporándose al mundo romano. Pero su cultura no desapareció de repente. Roma absorbió numerosos elementos etruscos y también heredó parte de su tradición artesanal y de sus conocimientos metalúrgicos. Por eso, cuando estudiamos posteriormente la joyería romana, encontraremos técnicas y formas que no surgieron de la nada. Detrás existe una larga tradición mediterránea en la que los etruscos desempeñaron un papel fundamental. Durante siglos, los joyeros europeos contemplaron las piezas etruscas conservadas en excavaciones y colecciones, pero reproducir exactamente aquella granulación extremadamente fina no resultaba sencillo. En el siglo XIX, el enorme interés por la arqueología provocó una auténtica fiebre por las joyas de la antigüedad, y entonces apareció una familia fundamental en la historia de la joyería, los Castellani. Fortunato Pío Castellani y posteriormente sus hijos Alessandro y Augusto estudiaron las antiguas joyas etruscas e intentaron recuperar sus técnicas. Sus talleres realizaron espectaculares piezas del estilo arqueológico utilizando granulación, filigrana y motivos inspirados directamente en las excavaciones. Nacía así una de las manifestaciones más importantes del Archaeological Revival del siglo XIX. La fascinación por los etruscos se extendió rápidamente por Europa. Las joyas inspiradas en la antigüedad se convirtieron en objetos de moda entre las clases acomodadas. Aparecieron pendientes, brazaletes, collares y broches decorados con granulación y motivos arqueológicos. Pero estas piezas no eran falsificaciones de joyas antiguas, eran creaciones contemporáneas inspiradas en ellas. Y hoy las joyas originales de Castellani y otros grandes talleres del siglo XIX son piezas históricas y de colección por derecho propio. Así que tenemos algo fascinante, una técnica desarrollada en la antigüedad, olvidada durante siglos, estudiada por los arqueólogos, recuperada por los joyeros y convertida nuevamente en moda. Quizá la joyería etrusca no sea tan conocida por el gran público como la egipcia o la griega, pero técnicamente es una de las grandes cumbres de la orfebrería antigua. Cuando observamos esas diminutas esferas de oro perfectamente colocadas, resulta difícil recordar que fueron realizadas sin electricidad, sin microscopios modernos y sin la tecnología de un taller actual, solo con fuego, metal y conocimiento. Y por supuesto con una habilidad extraordinaria. Eso es lo que hace fascinante estudiar la historia de la joyería, porque detrás de cada pieza no solamente encontramos oro y gemas, encontramos tecnología, cultura e historia. Soy Virginia, gemóloga y especialista en diamantes, y esto es Código Gemas. En nuestro próximo viaje llegaremos a Roma, donde las joyas se convertirán en una auténtica demostración de riqueza, poder y estatus. Si quieres seguir conociendo la historia de la joyería, te animo a que te suscribas.